Es indudable que las circunstancias contribuyeron mucho al éxito de esta maravillosa revolución. Pero también lo es que las circunstancias no secundan sino lo que es justo y verdadero. Cada ramo del desarrollo de la humanidad tiene una época determinada, en la cual, por una especie de instinto espontáneo, llega sin violencia a adquirir su mayor perfeccionamiento. Ningún trabajo de reflexión consigue producir inmediatamente las obras maestras que en esos momentos de fiebre crea la naturaleza por medio de genios inspirados. El siglo de Jesús fue a la religión lo que fueron a las artes y a las letras profanas los hermosos siglos de la Grecia. La sociedad judaica ofrece entonces el más extraordinario estado moral e intelectual que haya conocido jamás la especie humana. Aquella fue verdaderamente una de esas horas divinas en que mil fuerzas ocultas conspiran a la producción de lo grande y lo sublime, en que brotan por doquiera raudales de admiración y simpatía para servir de apoyo a las almas elevadas. El mundo rescatado de la menguada tiranía de las repúblicas municipales, gozaba entonces de gran libertad. El despotismo romano no se dejó sentir de una manera fatal sino mucho después, y además, en aquellas lejanas provincias fue siempre menos abrumador que en el centro del imperio. Nuestras mezquinas y suspicaces medidas preventivas, mucho más perjudiciales para las cosas del espíritu que la misma muerte, no existían en aquella época. La vida que Jesús hizo por espacio de 3 años le habría conducido 20 veces, en nuestra sociedad, ante los tribunales de justicia. Solo nuestras leyes sobre el ejercicio ilegal de la medicina habrían bastado para detenerle al principio de su carrera. Por otra parte, la incrédula dinastía de los Herodes miraba con indiferencia los movimientos religiosos. Bajo los asmoneos es muy probable que Jesús no hubiese ido más allá de sus primeras tentativas. En semejante estado social, un innovador no arriesgaba sino la vida, mas no es la muerte la que facilita el camino a los que trabajan para el porvenir. Que cualquiera se imagine a Jesús reducido a soportar hasta 60 o 70 años el peso de su divinidad, perdiendo la celeste llama que en él ardía y gastándose poco a poco bajo las necesidades de un papel inaudito. Aquellos que nacen marcados con un sello de grandeza van a la gloria por una especie de atracción irresistible, de orden fatal, y todo conspira a facilitarles el camino. Permitido es, pues, llamar divina a esa personalidad sublime que todavía preside los destinos del mundo. Mas no porque Jesús haya absorbido en sí todo lo divino, o para emplear los términos de la escolástica, porque le haya sido adecuado, sino porque él es el individuo que ha hecho dar a su especie el paso más avanzado hacia la divinal region. La humanidad, considerada en globo, ofrece un conjunto de seres abyectos, egoístas, que son superiores al animal, por cuanto a que su egoísmo es más reflexionado. Pero en medio de esa uniforme vulgaridad se elevan hacia el cielo columnas cuya celsitud da testimonio de un destino más noble. De todas esas columnas que enseñan al hombre de dónde procede y a dónde debe dirigirse, Jesús es la más elevada, la más grandiosa. En él se reconcentra cuanto de noble y bueno se contiene en nuestra naturaleza. Jesús no fue impecable, y tuvo que vencer las mismas pasiones que nosotros combatimos. Si algún ángel le confortó, fue el de su buena conciencia. Si algún Satanás se llegó a tentarle, fue el que cada uno abriga en su propio corazón. Posible es que muchas de sus faltas hayan quedado ocultas, así como ha desaparecido una parte de su grandeza a causa de la pobre interpretación de sus discípulos. Pero nadie como él supo durante su vida someter las pequeñeces del amor propio al interés de la humanidad. Consagrado sin reserva a su idea, se lo subordinó todo a tal extremo, que, hacia el fin de su vida, el universo no existe ya para él. Ese acceso de voluntad heroica fue el que le conquistó el cielo. No ha habido ningún hombre, exceptuando quizás a Sakya Muni, que haya despreciado hasta ese punto los lazos de la familia, los goces del mundo, todas las preocupaciones terrenales. Jesús no vivía sino para su Padre y para la misión divina, cuyo íntimo convencimiento abrigaba. En cuanto a nosotros, niños sempiternos condenados a la impotencia, nosotros, que trabajamos sin cosechar, y que no veremos nunca el fruto de nuestra siembra, inclinémonos con respeto ante la grandiosa figura de esos semidioses. Ellos supieron lo que nosotros ignoramos, esto es, crear, afirmar, obrar. ¿Renacerá otra vez la grande originalidad, o se contentará el mundo en adelante con seguir marchando por las vías que trazaron los audaces creadores de las antiguas edades? Lo ignoramos. Pero cualesquiera que sean los fenómenos que se produzcan en el porvenir, nadie sobrepujará a Jesús. Su culto se rejuvenecerá incesantemente, su leyenda provocará lágrimas sin cuento, su martirio enternecerá los mejores corazones, y todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha nacido ninguno que pueda comparársele. Ernest Renan. Joseph Ernest Renan Treguier, Cotes, Dartmoor, 27 de febrero de 1823, París, 2 de octubre de 1892, conocido simplemente como Ernest Renan, fue un escritor, filólogo, filósofo, arqueólogo e historiador francés.
Destacó principalmente por sus controvertidas obras sobre Jesús de Nazaret y el cristianismo primitivo, así como por sus polémicas teorías acerca de los pueblos semitas y el Islam, los tipos de razas y el concepto espiritual de nación. Según Pierre-André Taguieff, Renan es el verdadero fundador del antisemitismo erudito o antisemitisme savant en Francia, un antisemitismo no político, estrictamente especulativo, que no hace ningún llamamiento a una persecución. Su padre Philibert, ferviente republicano, fue un antiguo patrón de pesca de altura 9. Venido a menos que murió arrastrado por un golpe de mar cuando él tenía 5 años, por lo que fue criado entre su madre, hija de un hombre de negocios de ideas monárquicas, originaria de la vecina comuna de Lannion, y su hermana Henriette, Marie, 12 años mayor que él. Inicia la carrera eclesiástica en el seminario de Treguier, 1832-1833, donde se le tiene por un alumno dócil, paciente, diligente, meticuloso y exacto. Pero una profunda crisis religiosa, cuya influencia se hará visible en varias generaciones de intelectuales franceses hasta el comienzo de la Gran Guerra, le hace abandonarla. Se siente atraído entonces por los sistemas filosóficos de Thomas Reid, Nicolas Malebranche, Friedrich Hegel, y Manuel Kant. Pese a seguir despertándole cierta ternura, Renan no fue nunca una persona profundamente convencida de sus principios teológicos. Su fe procede más bien de ciertas emociones infantiles y, sobre todo, de un idealismo religioso típicamente celta, del que el filósofo nunca tratara de liberarse. Jesús ha dejado de ser el Dios, hombre de su niñez y los evangelios se han convertido para él en biografías legendarias.